FM 89.1, Radio Universidad. Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, que nos atendió muchas veces y hoy la llamamos también. Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Gracias por llamarme, ¿eh? No, bueno, nos queríamos acordar en las buenas, ¿viste? Porque si no termina dando siempre malas noticias. Está bien, está bien. Bueno, ¿es para ilusionarse esto? ¿Es solamente por ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo viene el futuro, crees? Bueno, mira, el futuro ya llegó, como diría. Sí. Todos cuando nos dicen eso pensamos en esa frase. En esa frase. Mira, el futuro ya llegó en el sentido de, de ver qué pasaba, ¿no? Con la vacunación, ¿no es cierto? ¿Qué protección nos iba a dar? Y realmente lo que fue la tercera ola, que es la que se hizo con Delta y Omicron, ¿no? En estos... Sí. Desde diciembre más o menos hasta febrero, la verdad que creo que 45 millones de personas estuvimos en contacto, ¿no es cierto?, con el virus, y bueno, fue la prueba de fuego, ¿no? Claro. Entonces, en ese punto, hubo días que sin dudas hubo millones de personas infectadas, sin bien no se contabilizaron, pero la verdad que, por ejemplo, las terapias no superaron un 35% de ocupación. Quiere decir que ahí estabas viendo realmente la fortaleza, ¿no?, de la protección, en tanto y en cuanto, digamos, la mayoría de esa gente era la no vacunada, dentro de los que tenías, en ese caso sí, gente que por ahí no tiene riesgo, y entre las personas graves vacunadas, eran personas de riesgo. Quiere decir que la vacuna realmente protege, digamos, no para la infección, pero sí para la evolución grave. Bueno, obviamente el hecho de seguir circulando, de abrir la escolaridad, etcétera, etcétera, bueno, nos trae nuevas olas, ¿no? Además, recordemos que el virus va variando, ¿no? La misma cepa Omicron varió ya, tiene 2 variantes y ahora una nueva. Porque, digamos, en la medida que sigue circulando, la posibilidad de que haya una falla, ¿no?, en la replicación, en la reproducción de la información genética del virus, produce una nueva variante que entonces vuelve a escapar a la inmunidad de la vacuna, pero, digamos, según entendemos hasta acá, la protección que da las vacunas es efectiva. Entonces, lo que vamos a poder seguir viendo tal vez sean nuevas olas con pocos casos graves y en relación a eso entonces baja la mortalidad, o sea, pasamos de un 3% a un 0,3% de letalidad, claro, en el caso de los vacunados. Entonces, en ese punto no es que se terminó, porque lamentablemente, lo que te digo, la gente que estaba vacunada frente a una nueva ola puede, sobre todo las personas que son de riesgo, pueden evolucionar gravemente. No va a ser con la masividad que podría haber sido o que fue, por ejemplo, en la segunda ola, donde sí hubo una masividad de personas graves y personas que fallecieron, y donde en ese momento sí colapsó el sistema, colapsó, digamos, los sitios para atender a los pacientes graves, así que se los atendió en piso de clínica, en quirófano, viste, en cualquier lugar, sí. Pero bueno, todo eso porque tampoco estaba la población vacunada. Entonces, en este momento creo que la Argentina tiene, en relación a otros lugares del mundo, una situación, digamos, entre comillas, de privilegio, ¿no? Gabriela, buen día. Con respecto a esto que decís, y como siempre nos pasó con la pandemia, que es una película que vamos viendo primero en Europa y que después repercute acá, tenemos que preocuparnos con respecto a lo que fue el invierno europeo, con ese nuevo pico de casos que ellos tuvieron, y la situación que está atravesando específicamente Shanghái ahora en este momento con el tema de... Claro, bueno, pero ahí tenés, ¿ves? Son todas olas donde hay poca mortalidad, porque son poblaciones vacunadas o son poblaciones de bajo riesgo, y se te afectan mucho la gente joven, ¿no? Claro. Donde no es que no muere nadie, pero, digamos, proporcionalmente a lo que era la primera ola, que fue justamente en los geriátricos, ¿no? Donde realmente ya las personas per se tienen riesgo. Entonces,
en ese punto hubo mortalidad de 14 a 16% en algún momento, pero digamos, vos fíjate que la nueva variante y todo que está en Inglaterra, la C, Sí. es una variante que también, o sea, por eso, nosotros, a ver, en medicina es muy difícil decir todo o nada, o sea, quien dice así, sobre todo en un fenómeno que sea millones de personas, se está arriesgando la reputación, ¿me entendés? Claro, ¿no? O sea, yo decirte, no pasa más nada, no, porque va a seguir habiendo gente que se infecte y, digamos, muchísimas menos, pero algunos se va a enfermar y se va a morir. Entonces yo no te puedo decir, no, esto se terminó. No se terminó, pero, digamos, en relación a lugares del mundo donde ni el 10% está vacunado, donde cuando les caiga la pandemia van a pasar las situaciones que ya hemos visto, bueno, evidentemente Argentina está en una situación que se puede dar el lujo de las aperturas que tiene, ¿no es cierto? Por ahí la cuestión del barbijo, y ahora fíjense, porque nosotros ahora lo que tenemos es una ola de influenza. Sí, bueno, Entonces, de hecho acá lo hemos vivido nosotros, ¿eh? Claro, donde hemos tenido también y tenemos casos de gente que ha estado grave, y que están en respirador en este momento, ¿no? Entonces, en ese punto, por ejemplo, ¿no? Las medidas de cuidado deberíamos sostenerlas, por ahí no el confinamiento ni nada de eso, pero por ejemplo, si nosotros estamos engripados y no ir, Claro. no ir a trabajar, no ir a ver a la abuelita, Un poco, Gabriela, usar ¿cómo el estás? barbijo. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buen día. No, un poco esto te quería consultar, porque, a ver, entiendo el seguir cuidándonos en algunos aspectos. Recién hablábamos del uso optativo del barbijo, decíamos, bueno, hay lugares donde no hay circulación de aire o el transporte, donde todavía es necesario. Pero, digo, entrar en la obsesión, ¿no? Porque mucha gente la escuchás hablar y decís, no, bueno, pero yo me lo dejo igual el barbijo porque de paso puedo prevenir otras Pero por eso, enfermedades. ¿pero cuál es tu problema de que la persona tenga el barbijo? No, yo no tengo problema en que la persona tenga el barbijo. Yo Bueno, lo que digo entonces es... mejor si tiene el barbijo. No, ya Es sé, mejor pero si digo... tiene el barbijo. No, pero a ver, termino la pregunta si lo podemos aclarar. Digo, esto de no puedo prevenir otras enfermedades. Digo, antes de la pandemia, ¿no? Que había otras enfermedades y que existían estas enfermedades. Es que nosotros tuvimos un brote de H1N1 en el 19 Sí. y se murió mucha gente. Lo que pasa es que los medios no se ocuparon de esa situación. Entonces, No, pero el barbijo, el uso de barbijo vino del año 2009, Ujú. cuando fue el primer brote y donde nosotros, desde la medicina, se empezó a hablar de usar el N95 dentro del hospital. Entonces, son medidas que ya las tendríamos que haber tomado y hubiesen prevenido lo que vivimos desde ya. Por eso entiendo, pero digo, vamos entonces vivamos de acá en adelante con barbijo y con máscara, o sea, Bueno, ¿vos a querés eso. que se muera un familiar tuyo con gripe No, porque lo pero no. contagiaste? No voy a ir la al respuesta es extremo. no. Yo digo, No, porque el extremo es ese. Yo te traigo acá ahora y tenemos gente engripada que está grave internada. ¿Y sabés qué hicieron? Fueron a un encuentro y yo qué sé. Y bueno, y se vinieron todos engripados. Y de ese número de gente que vino engripada, hay un porcentaje que está grave. sí, ¿Entendés? perfecto. Yo lo que voy es que, a ver, Entonces, tuvimos un momento entre el 2019, para ponerlo en tiempo, si quieren. No se Entre el- habló del 2019. El 2019 tendríamos que haber usado vacunas principal. Entre el 2009, digo, ¿No? y la pandemia, ¿no? Entre el 2009 y la pandemia, digo, donde no usábamos barbijo, donde la realidad Pero es que no tuvo- usábamos y nos llamaba la Pero no es que atención. vos tenés- no, porque vos acordate que vos tenés que usar barbijo cuando vos estás engripado. Sí, Vos tenés que usar barbijo cuando vos estás engripado. Cuando vos estás tosiendo, vos tenés que toser abajo del codo. Pero Y eso claro se habló que desde sí. el 2009. ¿O vos no te acordás que las campañas vienen desde esa época? Sí. pero claro, ¿Te me acordás de acuerdo eso? del uso del Claro, alcohol en bueno. gel y me acuerdo Por de un montón de eso, cosas ahí que va. incorporamos O sea, a eso partir de ese estaba momento. antes. Claro, eso estaba de antes. Y en el 2019 hubo un rebrote muy grave que colapsó el sistema y no habló nadie de eso. No habló nadie de eso. Y eso fue a consecuencia de la no vacunación que hubo de la gripe, Ujú. que para más datos después se encontraron las vacunas que no se aplicaron. Ujú. Entonces, causa-consecuencia. Lo que pasa es que se invisibilizó lo que pasó. Y obviamente no tiene además de que todos los años
colapsaba el sistema. O sea, quizás ahora con esta cosa que se hizo de ampliar los lugares ya no empecemos a colapsar los inviernos, pero siempre se colapsó. Y hay lugares en la ciudad de Buenos Aires que están permanentemente colapsados, caso las terapias intensivas de los hospitales públicos, ¿me entendés? Ahora, no por gripe, sino porque hay 9 camas de terapia, por ejemplo, en el Hospital Piñero, que está permanentemente colapsado. Pero no es noticia, ¿entendés? Ahora, en el 2019 hubo un brote, y si nosotros hubiésemos no ido a trabajar cuando estábamos engripados, y hubiésemos usado el barbijo cuando estábamos engripados, seguramente el impacto de ese brote que hubo hubiese sido mucho menor, ¿entendés? Entonces no es porque no, pero yo no estoy banalizando el uso del barbijo. Yo lo que quiero entender, o sea, digo, a ver, ¿en qué momento se va a poder, digamos, volver a esta especie de normalidad que teníamos sin la obsesión, digo, por utilizar un barbijo continuamente? Que, a ver, yo lo utilizo en los lugares como te comentaba recién. Obsesión? ¿Por qué lo llamas obsesión? ¿Por qué le das un artículo negativo a una práctica no negativo, de cuidado? Pero digo, hay gente que dice, no, pero de paso... Obsesión habla de enfermedad. Claro, pero esto habla de enfermedad. No, pero digo, de paso voy a prevenir otras enfermedades. Es como tener relaciones sexuales y usar forro. Ah, no, vamos a tener la obsesión de usar forro y menos mal. No, bueno, pero menos mal, sí, porque pero, así bueno, vamos pero a es otra bajar cosa, es otra cosa. Porque... No, no es Gabriela, otra cosa. Te no, pregunto, no es otra cosa. ¿es necesario...? Me planteas la obsesión, le estás dando un valor de enfermedad a una práctica de cuidado, ¿entendés? No, yo creo que también a lo que va a luz es que hemos visto, no sé, en el medio de Palermo, sola, sentada una persona, sin nadie alrededor con el barbijo puesto. Eso es... ¿Y qué te molesta? No me molesta. No es que me molesta. Yo lo que te pregunto es, ¿previene algo? Yo lo que te pregunto es, en ese caso... no quiera tirar una cosa. Que cada uno haga lo que quiera. Hay gente que se pone gorra y a mí no me gusta. No, yo lo que digo es, en ese pero caso... la gorra si se la ponen Gabriela, para una cosa, está bien. Te pregunto una cosa. Pero, ¿no? Ese tipo o esa señora que está en el medio del Palermo o en el medio del bosque de Seiza, sin nadie alrededor, se pone un barbijo, ¿le sirve para algo o es solamente porque se acostumbró, lo quiere tener, lo quiere usar? Esa es la pregunta de fondo. Mirá, si cuando ella vino desde la casa de ella, en el bondi con el barbijo, si le sirvió al resto de la gente, ¿entendés? Está bien que ella se lo deja puesto porque ya se le hizo costumbre, Claro. pero está bien que se le haga costumbre cuidarse. Está bien, está perfecto. Bien eso, Ahora ¿entendés? te pregunto... Que eso sea una obsesión, sería bueno. Eso es lo que quiero que se entienda. Está bien, no buscarle el valor negativo. No, es que no es un valor negativo, Gabriela, pero digo, si antes se podía vivir sin el barbijo... le entra el aire de afuera y le resulta más cómodo ahora que descubrió el barbijo. Está bien, pero digo, pululaban un montón de enfermedades en otro momento y se podía estar sin el barbijo. A eso voy, porque tampoco Está bien, pero ahora todavía hay coronavirus y ahora por tenés eso gripe digo, que se ¿en qué contagia de la momento? misma manera. Volviendo al coronavirus. Entonces está bueno. Te pregunto. Y el coronavirus no se va a ir porque en la medida que seguimos circulando y que las vacunas no previenen, porque vos tenés, por ejemplo, la del sarampión, que te corta la circulación, o sea, vos no te infectás, ¿entendés? Ujú. En el caso de estas te infectás igual. Claro. Lo que haces es una evolución más benigna. A eso voy. Fantástico. Ahora, al circular vos con una infección, vos podés originar una nueva variante que sea, digamos, más virulenta para alguna gente. Y si no estamos cuidándonos, vamos a generar entonces un nuevo brote de esa variante, que entonces ya mucha gente que por ahí estuvo protegida, ya no. Escúchame, O sea, Gabriela, ese es el problema que tenemos. te pregunto, ya mi caso, por ejemplo, de algunos compañeros, ya tenemos 4 vacunas, 4 Bien. 4 aplicaciones. La pregunta que te hago es, ¿vos creés que hasta ahí llegamos? ¿Va a haber más? ¿Ya está? ¿Nos podemos quedar tranquilos que con 4 aplicaciones? Y además un contagio, tengo 4 aplicaciones y un contagio, o sea... Sí, Está bien. Me parece Mirá, que ya está, ¿no? Lo que pasa que claro, lo que pasa es que lo que vemos de las dosis que se van aplicando tienen que ver por ahí con las vacunas que se recibieron y con si sos grupo de riesgo. Sí. Porque como la gente vacunada de riesgo, igual hubo un grupo que se enfermó gravemente, obviamente querés sostener esa inmunidad que le diste a la enfermedad grave. Entonces, por ahí a vos que sos una persona joven, etcétera, etcétera, por ahora no te volvería a vacunar, pero vería qué pasa, digamos, con la gente de riesgo
si caen los anticuerpos, y bueno, debería, o sea, caen los anticuerpos caen igual, pero si cae la inmunidad, digamos decir, bueno, la vuelvo a reforzar, ¿no? Como la de la gripe, por ejemplo. Como la de la gripe, lo que pasa es que la gripe muta, pero te da tiempo, entre comillas, genera 2 o 3 variantes, y como sucede en el norte primero, y después se traslada al sur vía aviones, por eso tampoco tuvimos gripe en el 2020, ¿no? Porque se cortó toda la circulación, entonces justamente se cortó la transmisión de la gripe. En la medida que volvemos a circular, vuelve a aparecer. Y como la circulación en realidad venía del norte para acá, las vacunas se producen con las variantes de gripe, digamos, mayoritarias que afectaron al norte. Gabriela, entonces dirigís la vacuna hacia esas variantes. Gabriela, ¿pensás que la OMS está cerca de pasar al COVID de pandemia a endemia? Mira, me parece que no, por el tema de que solamente tenés un 10% global de la población vacunada. Entonces vos, la situación de ingresar el virus, ya te digo, a países donde no hay nada, obviamente te van a seguir haciendo la posibilidad de seguir brotando y generando fuentes de infección, ¿no? ¿Cuánto dijiste que hay de población vacunada? 10%. Globalmente 10%. Claro, en todo el mundo estamos hablando. Nosotros ¿no? estamos bastante bien como país, ¿no? Imagínate, nosotros tenemos con una dosis más del 90% de la gente y con 2 dosis más del 80%. Entonces nosotros en ese fue el gran tema que realmente nos salvó de una catástrofe en la tercera ola. Y eso, ¿no? Que no queríamos comprar la Pfizer, mirá vos, con toda la campaña que hicieron. Con todo, mira, por eso, desde ese punto, el traer todas las vacunas fue bueno. Sí. Porque si hubieses querido tener la Pfizer, con la Pfizer que trajiste hubieses vacunado a una cantidad de gente, pero no a la mayoría. Claro. Y después también está el negocio global de Estados Unidos que no te deja entrar si tenés la Sputnik, que esa es otra historia, ¿no? Claro, o sea, y ahí cuando te dicen que es un negocio, y también es un negocio, claro que sí, pero primero mi salud. La OMS dejó a Europa y a Estados Unidos sin 2 buenas vacunas, que es la Sinopharm y la Sputnik V. Claro. O sea, han dejado que se le muera gente por tal de hacer lobby para empresas. Claro. Ahí ya sí, porque no eran estados, son empresas las de las que hablamos de Moderna. Claro, sí. En fin. Gabriela, gracias por atendernos. No, por favor. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.